Hola, mi nombre es Lisa Sánchez Forero. El mío es Rolando Churión Rojas. En nuestro compromiso como estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, y en nuestro programa de Administración Financiera, nos encontramos realizando o divulgando los conocimientos adquiridos en la parte de estadística descriptiva, para lo cual les traemos una breve presentación sobre los conceptos básicos, utilización de gráficos y tablas de frecuencia. A continuación, ¿qué es frecuencia? La frecuencia en estadística hace referencia a la cantidad de veces en que un dato o una característica se repite durante el muestreo que se hace en una población. Y con relación a las tablas de frecuencia, podemos decir que es donde encontramos toda la información recopilada del muestreo realizado, pero estos datos deben de estar de una manera organizada y distribuidos según su frecuencia, es decir, según las veces que cada dato se repita. Hablando de tipo de frecuencias, encontramos que existen dos tipos de frecuencias: la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces en que un dato se repite dentro de un conjunto de datos, y esta frecuencia absoluta la representamos con la letra F minúscula. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa de un dato es el número de veces en que se repite dicho dato con relación al número total de datos. La frecuencia relativa se representa con la letra FR en minúscula, las dos, y la calculamos tomando la frecuencia absoluta y la dividimos por el total de datos obtenidos. La frecuencia absoluta acumulada se representa con la letra F mayúscula y se calcula tomando la frecuencia del dato actual más la frecuencia absoluta del dato anterior. Frecuencia relativa acumulada se representa con la letra F mayúscula, R minúscula, y la calculamos tomando las frecuencias relativas del dato actual más la frecuencia relativa del dato anterior. ¿Qué son los gráficos estadísticos? Los gráficos estadísticos son la representación gráfica de los datos recolectados, y los cuales debemos de tener tabulados y ordenados en las tablas de frecuencia. Dentro de estos gráficos encontramos tres tipos generalmente. Uno de ellos es el diagrama de sectores, o comúnmente llamado torta. El otro tipo de gráfico es el diagrama de barras. El otro es el diagrama de polígonos. Bueno, estos gráficos los podemos utilizar de la siguiente forma. Tenemos el diagrama de barras, el cual lo vamos a utilizar cuando estamos en los tipos de variable cualitativa y cuantitativa discreta. Encontramos el diagrama de sectores, el cual lo podemos utilizar tanto en la cualitativa y en la cuantitativa discreta y cuantitativa continua.
Y si observamos acá el polígono de frecuencia, lo podemos utilizar cuando encontremos cuantitativa continua o cuantitativa discreta. Esto teniendo en cuenta que cada dato recolectado tiene su característica particular y asimismo se van a reflejar en cada tipo de gráfico que interpretemos. ¿Ya? Con respecto a los gráficos, vamos a conocerlos. Entonces, el diagrama de sectores o torta que les decía, que es el comúnmente llamado, en el cual vamos a encontrar el valor, comúnmente viene acompañado con su porcentaje. En la gráfica no lo tenemos, pero lo ideal es que vaya acompañado con el porcentaje. El diagrama de barras se caracteriza por ir acompañado del número, y el polígono de frecuencia, que es este de acá, nos va a dar los puntos exactos donde encontramos los datos de acuerdo a sus intersecciones, y trazamos, como podemos ver, su trayectoria. Teniendo en cuenta todos los conceptos que hemos visto, frecuencia absoluta, relativa, que diagramas, esto lo podemos llevar a la práctica en un simple ejemplo como es el siguiente. Una empresa, la sección de recursos humanos, desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para esto, les solicita a cada uno que llene un cuestionario en el que una de las preguntas corresponde a esta. Con los datos siguientes presentes una tabla de frecuencia adecuada. Esta es los datos de estudio. Si podemos observar, se encuentran tal cual se recolectaron. Están en su desorden. 5, 1, 5, 2, 1, 7, 3, 3, 5, 8, 2 y así todos. Ahora, si recuerdan que si la frecuencia es la cantidad de veces en que un mismo número se repite en la toma de la encuesta o en el muestreo, como se llama, entonces podemos agruparlos de la siguiente forma. Acá ya encontramos una tabla de frecuencia totalmente diligenciada. ¿Cómo lo hicimos? Acá están las edades en su orden ascendente. Encontramos que en total hay un 70 respuestas, 70 coincidencias, que esta es la sumatoria de toda la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir este 7? Que dentro de la tabla anterior que vimos, los niños de un año son la cantidad de 7. Así sucesivamente podemos encontrar, por ejemplo, que los que tienen 5 años, hay 10 personas con niños de 5 años. O, por ejemplo, si vemos los de 10 años, hay 6 niños de 10 años. Bueno, entonces, en conclusión, tenemos las frecuencias absolutas y el total de datos recolectados. Recordemos que la frecuencia absoluta relativa nos decía que tomamos la frecuencia, la dividimos sobre el número total de datos recolectados y nos va a interpretar este numerito de acá, que si lo llevamos al porcentaje, esto nos va a indicar que esos 7 niños obtenidos en resumen de la muestra equivalen al 10% del total. Tabla de frecuencia, encontramos la F mayúscula que nos
hace referencia a la frecuencia absoluta acumulada de nuestros datos. ¿Cómo se calcula? Para nuestro primer dato traemos el dato que encontramos en la frecuencia absoluta. Para nuestro siguiente dato vamos a tomar el dato actual, que sería 9, más el dato anterior, que es 7, para dar una frecuencia absoluta acumulada de 16. Y así sucesivamente hasta que esta frecuencia absoluta nos dé como total la cantidad de datos obtenidos en nuestra encuesta. Bueno, aquí encontramos la letra FR minúscula, que nos indica la frecuencia relativa pero acumulada. La frecuencia relativa acumulada es traer esta frecuencia relativa para nuestro primer dato. Para nuestro siguiente dato traemos la frecuencia relativa actual y le sumamos nuestra frecuencia relativa anterior, y así sucesivamente hasta que ella tiene una característica especial, que al sumar todos nuestros datos de frecuencias relativas nos debe dar 1. Estos datos aquí visualizados es la expresión de nuestra frecuencia relativa acumulada, pero en porcentaje. Quiere decir que el 0,10 de frecuencia relativa acumulada representa un 10% de nuestra encuesta total. Bueno, cabe aclarar que esta tabla de frecuencia realizada es una tabla de frecuencia para datos no agrupados. No agrupados porque en cada intervalo solo encontramos un dato o un número. En las tablas de frecuencia también podemos hablar de medidas de tendencia central. Entre ellas tenemos la mediana, la media, la moda y el rango. Para calcular nuestra mediana siempre va a ser el valor central de nuestra tabla de frecuencia, pero en este caso en particular, como tenemos un número de datos par, vamos a tomar los dos valores centrales y los dividimos entre 2 para obtener nuestra mediana. Como era 5 más 6, nuestra mediana es 5,5 para este caso de estudio. Vamos a calcular la media, o también llamada promedio, que es la media o promedio, es coger y sumar aleatoriamente cada término, cada numerito, y ese total que nos da para este caso son 372, la sumatoria de estos datos. Ese 372 lo vamos a dividir en nuestro rango de datos, que son 70, para obtener una media o promedio de 5,34. La moda, como lo dice, es el valor que más se repita dentro de nuestra tabla de frecuencia. En nuestro caso, podemos observar aquí en la frecuencia absoluta que nuestro dato más representativo, o que se repite con más frecuencia, es el de los niños de edad 5, que hay 10 niños que tienen 5 años. Entonces, para nuestro caso, la moda es 5. Encontramos
el rango, aunque no es una medida de tendencia central, también lo podemos calcular. ¿Cómo se calcula el rango? Se calcula tomando nuestro valor máximo de la tabla de frecuencia, de la tabla de datos, menos el dato más mínimo que tenemos ahí. Entonces, como podemos observar en nuestra tabla de resultados o de encuestas, el dato mínimo que tenemos es 1 y nuestro dato máximo es 10. Entonces, para calcular nuestro rango de estos datos, cogemos el número 10 y lo restamos con 1 y nos da un rango, y obtenemos un rango de 9. Es como la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Todo lo que fue frecuencia relativa, rango, media, y tenemos nuestra tabla de datos. Y habíamos dicho que los gráficos, o cómo representamos estos datos en forma gráfica, podemos observar entonces que nuestros gráficos estadísticos que podemos utilizar ahorita son: esta nos da la clasificación de hijos en porcentaje, como ya lo había dicho, por edades, con respecto a cada edad, y cómo la podemos representar también de esta forma. Podemos encontrar que, por ejemplo, en la barra correspondiente a 4 años hay 5 niños, el cual equivale al 7% del total de niños encuestados, o sea, de los 70 niños. Entonces, de esta forma podemos concluir, o podemos llegar a deducir procesos o lo que queremos hacer. En esta podemos tener un análisis donde encontramos que la mayor cantidad de hijos de los empleados menores de 10 años tienen la edad de 5 años, con un total de 10 niños con edad de 5 años, lo que equivale a un 14% de los datos arrojados en nuestra encuesta. Es posible que en algunos otros casos podamos decir el porcentaje de datos, por ejemplo, de la cantidad inferior a niños dentro de nuestros datos. Entonces lo podemos tomar, podemos observar que de 8 años solo hay 4 niños, equivalente al 6%, y esos datos los utilizamos de acuerdo a lo que nos estamos proponiendo, en nuestro propósito de la encuesta. Así concluimos un paso relámpago por esta materia, y compartiendo este conocimiento esperamos poder compartir más adelante un nuevo video para llevar datos más específicos o con mayor profundidad, para que compartamos y aprendamos. Muchas gracias.